en la transparencia 17 para simplificar una expresión de conmutación. Esta expresión de conmutación ya veremos, como hemos visto ahora, que se simplifica hasta x2. Aplicando la propiedad distributiva, sacamos como factor común x2, x1 más x1 negado, es igual a 1. Volvemos a aplicar la propiedad distributiva y 1 más x0 es igual a 1 y x2 por 1 es igual a x2. ¿Vale? Bueno, las otras operaciones lógicas que solemos utilizar están en estas tablas, las hemos visto cuando hemos visto las funciones de conmutación diferentes que podíamos tomar, y son las operaciones, el operador NAND, el operador NOR, el XOR y el XNOR. ¿Vale? La puerta o el operador NAND son todos ellos conmutativos. El operador NAND, ya digo, hablaremos luego más adelante de puertas lógicas porque son circuitos que pueden implementar esta función. Entonces, el operador NAND es 1 en el caso contrario a lo que es la puerta AND o el operador AND, es decir, para todos los valores excepto para el 1. El operador NOR es el contrario al OR, es decir, vale 1 solamente cuando las dos entradas es 0, o 2 o varias. Si tenemos 3, pues será x igual a 1 cuando las 3 valgan 0. Y el XOR es solamente 1 cuando uno de los dos valores es igual a 1 y 0 cuando son los dos iguales. ¿Vale? Y el XOR el contrario al, perdón, el XNOR el contrario al XOR. ¿Vale? Esto os tenéis que ir habituando a su utilización. Bueno, entonces, a veces, en ocasiones, las expresiones de conmutación no es necesario que nos rompamos la cabeza tratando de buscar una tabla de verdad, una implementación del circuito y simplificaciones más complicadas. En ocasiones, una expresión de conmutación nos puede identificar, o mejor dicho, una especificación en lenguaje natural puede venir especificada por una expresión de conmutación directamente de traducir ese enunciado que nos han dado, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí dice la barrera, vamos a diseñar un circuito digital que abra la barrera. Esta barrera debe abrirse si es de día y hay un coche esperando o si el vigilante presiona el pulsador. ¿Vale? Entonces, la señal que activa la puerta es una señal eléctrica que se activará siguiendo una tabla de verdad. ¿Vale? Bueno, entonces esta señal la llamamos M, que irá al motor. Cuando M vale 1, el motor se activa. ¿Vale? Luego tengo una luz, un sensor de luz que me dice si el día es de día o es de noche. Tengo un sensor de presencia que identifica si hay un coche esperando en la puerta o no. Y tengo un botón, un pulsador, que presiona el vigilante para dar la apertura. Bueno, pues si yo esto lo traduzco en una lógica directa, L directa porque es la lógica que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Digamos, luz 1 y de noche 0. Se detecta luz, L es igual a 1 cuando se detecta luz, P igual a 1 cuando hay un coche, A igual a 1 si se ha presionado el pulsador y M igual a 1 se activa el motor. Siguiendo esa lógica que comentaba precisamente vuestro compañero, ¿no? Que el 1 lo identificamos cuando es algo verdadero y 0 cuando es algo que es falso, ¿no? O la posición 0. Entonces, la formulación de este enunciado quedaría en algo tan sencillo como M es igual a 1 si L es igual a 1 y P es igual a 1 o A es igual a 1 y 0 en caso contrario. Hemos dicho que la I es el por y la O es el más. Pues si traducís esa expresión de M es igual a L por P más A. ¿Vale? Simplemente de la expresión que tenemos ahí. Si L es igual a 1 y P es igual a 1, L por P es igual a 1 o, que es el más, A es igual a 1. Y esa es la expresión de conmutación que define el sistema que tenemos. Pero en ocasiones no es necesario realizar toda la tabla de verdad. Ahora bien, si yo diseño este circuito digital, tendría 3 señales de entrada, L, P y A, por lo tanto tendría 8 combinaciones de entrada y el valor M valdrá 1, 0 en función de cuándo se abra la puerta para esas condiciones.
Si la simplifico, me va a dar exactamente esa expresión de conmutación. Bueno, exactamente si la simplifico correctamente, ¿no? Podría ser que no estuviera simplificada del todo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues resumiendo un poco, en primer lugar, vamos un poco más a la recapitulación, vamos a especificar los sistemas como un conjunto de señales de entrada y a partir de esas señales de entrada el sistema nos da una combinación para la salida. Para especificar ese sistema utilizamos una expresión de conmutación que se puede expresar como una función de conmutación. ¿Vale? La expresión de conmutación puede ser una tabla de verdad, puede ser una expresión en lenguaje natural, pero en principio para una función de conmutación existen infinidad de expresiones de conmutación que la representan. ¿Vale? Me parece que lo he dicho al revés. La expresión de conmutación representa una función de conmutación. ¿Vale? Dada una función de conmutación, no sabemos cómo obtener una expresión de conmutación que la represente, pero para las expresiones de conmutación necesitamos obtener una tabla de verdad que en ocasiones puede ser complicado, tedioso, aburrido, ¿vale? Dada una expresión de conmutación, es complejo obtener una expresión de conmutación simplificada equivalente, con lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? Con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, podemos utilizar lo que se define como una forma canónica. La forma canónica permitirá que toda función de conmutación tenga una expresión de conmutación. Es decir, a partir de una función de conmutación, yo puedo traducirlo en su tabla de verdad y de la tabla de verdad puedo obtener la expresión de conmutación. Luego, que el mecanismo de obtención de la tabla de verdad sea más simple, porque lo puedo hacer de una manera simplificada, lo puedo simplificar, por ejemplo, de manera gráfica, o puedo trabajar con la tabla de verdad simplificando directamente. Y luego, además, esta forma canónica nos permitirá también utilizar métodos gráficos para simplificar las expresiones de conmutación. ¿Vale? Bueno, entonces lo que vamos a dar es este paso para salvar estos impedimentos que estamos recapitulando. ¿Vale? Bueno, entonces, la suma de productos canónicos son expresiones que vienen representados por unas expresiones de una determinada longitud que utilizan el más, el por y la negación para representarlo. Definimos para expresar una función canónica los siguientes elementos. En primer lugar, un literal. Un literal es una única variable natural complementada o sin complementar. X0 negado es un literal, X1 negado es un literal. X1 sin negar también es un literal, ¿vale? Luego, un término producto es una expresión de conmutación que está compuesta únicamente por un producto, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos de dos variables, X1 por X0. O, utilizando algún literal que esté negado, X1 negado por X0, por X1 por X2 es un término producto, ¿vale? Y luego estamos un elemento que nos va a permitir simplificar en las tablas de verdad y en los mapas de Karnaugh, el mintérmino. Un mintérmino es un producto de n literales donde cada literal aparece solamente una vez, ya sea complementado o sin complementar, ¿vale? Por ejemplo, en el término producto que hemos visto anteriormente, el X1 negado y X1 aparecen en la misma expresión, por lo tanto, eso no sería un mintérmino, ¿vale? Porque aparece el X1 tanto negado como sin negado. En mintérmino aparecen todos los elementos de n literales y negados o sin negar. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si tenemos tres variables, X2, X1 y X0, X1 negado por X0, el primero que aparece, no sería un mintérmino porque no aparece X2. ¿Vale? Y el siguiente sí lo sería porque aparecen las tres variables. ¿Vale? Entonces, un mintérmino tiene que tener todas las variables que están presentes en el sistema y aparecer negadas o sin negar. ¿Vale? Si os fijáis, eso va a corresponder a cada una de las combinaciones que tenemos de entrada. Y luego, una suma de productos es una expresión de conmutación compuesta únicamente por sumas de términos productos. ¿Vale? Bueno, volvemos a repetir. Un mintérmino de n variables se representa por MI.
siendo i el número cuya representación binaria se obtiene sustituyendo el unitérmino ordenado, las variables de mayor a menor peso, cada variable representada por un 0 o sin complementar por 1. Bueno, vamos a dibujarlo esto en la pizarra para que sea más sencillo. Vamos a hacer una representación para tres variables, ¿vale? X0, X1 y X2, X1 y X0. Por lo tanto, tendré 8 posibles combinaciones. Voy a hacer una línea aquí para no torcerme. ¿Vale? Entonces, en esta tabla, para esta combinación de entrada, tenemos tres variables y por lo tanto tengo 8 distintas posibilidades, ¿vale? Por lo tanto tendré 8 miltérminos diferentes, ¿vale? Los miltérminos se representan o se expresan, como dice ahí, donde tengo para cada una de las combinaciones tendría X2, X1 y X0, y ahora niego los elementos, los literales, que tengan un 0. Entonces, el primer elemento se representa como X2 negado, X1 negado por X0 negado. ¿Vale? Y esto es lo que digo que es el miltérmino 0, o también se tiene representado a veces como M de 0. ¿Vale? Bueno, fijaros. Esta expresión vale 1 cuando se da la combinación de entrada 0, 0, 0, solamente en ese caso. ¿Vale? Por eso representamos esa expresión como 0, 0, 0 con esa expresión de conmutación. La siguiente pues sería X2, X1 negado, X0 sin negar, y ese es el miltérmino 1, y así sucesivamente. Voy a ponerlos todos. Quizá estamos juntos, pero bueno, es un poco más pequeño. ¿Vale? Entonces, para una combinación de tres variables de entrada, tengo 8, perdón, para una entrada de tres variables tengo 8 posibles combinaciones, por lo tanto tendré 8 posibles miltérminos que vienen representados por el número que codifica en binario, ¿vale? El 0, 0, 0, M0, el 1, 1, 1, M7, ¿vale? Bueno, ¿y para qué es interesante esto? Bueno, pues es interesante porque con esto yo puedo expresar cualquier tabla de verdad, cualquier combinación de la tabla. ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora me dicen, va a suponer, mejor dicho, no fijaros, suponer que ahora me dicen que yo tengo una tabla de verdad, esto lo tenemos siempre, que tengo una tabla de verdad en que me dicen que la salida Z, ¿vale?, es 1 para las combinaciones de entrada 0, 0, 0 y 1, 1, 1. Y 0 para el resto. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues yo puedo decir, os he dicho que esta expresión vale 1 cuando se da esta combinación de entrada, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la lógica que hemos visto en la barrera, yo digo que esta función vale 1 cuando se da esta combinación de entrada, es decir, cuando
x2 negado, x1 negado, x0, ¿vale? Y cuando se da esta combinación de entrada, 1, 1, 1, x2, x1 y x0. Cuando se da esta o esta, ¿cómo uno esto? Con una O. Se da esta o esta, y la O es el más. Ya tengo la expresión de conmutación que representa esta función de la tabla de verdad. Puedo decir que f es igual a x2 negado, x1 negado, x0, más x2, x1 y x0. Si me da cualquier otra tabla de verdad, lo único que tengo que hacer es añadir términos ahí. Cualquier otra tabla de verdad que diga, no, pero es que también es 1 cuando la función, esta es z, pues vamos a poner la función f2 da 1 también cuando tengo este de aquí. Me falta un 0, ¿no? No, 3, 4, bueno, está, ¿vale? También cuando es ese de ahí, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que añadir es el término que tengo ahí, que será x2, x1 negado, x0. Entonces, este f2 será f2 igual a x2, x1, x0 más x2, x1, x0, que es lo que tenía antes, más el término que acabo de añadir, x2, x1 negado, x0. ¿Vale? Entonces, fijaros que de esta forma traduzco una tabla de verdad a una expresión, que era lo que nos faltaba en ese paso que teníamos ahí. ¿Vale? Bueno, esto de forma simplificada, también puedo decir que f2 es igual al min-término 0, el min-término 4, ¿verdad? ¿Cuál he puesto? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Has puesto el ¿Cuál he puesto allí? has puesto el término? No, es el término 4. Me he equivocado aquí, sí. Esto, ¿vale? ¿Vale? Así. Faltaba. Es que como tenía la tabla torcida, ¿vale? Faltaba aquí una raya, ¿vale? Entonces, puedo decir que esta expresión F2 es igual a M0, M4, M7. Puedo expresar la F2 igual al mi término 0 más mi término 4 más mi término 7. Y la Z que había puesto antes es igual a M0 más M7. ¿Vale? Porque son los dos que tenía. Cualquier otra tabla que se os ocurra con estas combinaciones la puedo expresar como suma de min términos. Cualquiera que queráis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Si no lo seguís, decídmelo, que esto es sencillo, pero es algo nuevo para muchos de vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto yo puedo ya pasar a cualquier representación de una suma de producto cardinal. Bueno, como siempre veis, yo voy explicando en la pizarra un poco y luego pasamos a la parte más formal que está dentro de las transparencias. ¿Vale? ¿Qué más os iba a decir yo? Sí. Vale. Bueno. Sí, os iba a decir. Bueno, acostumbraros a, cuando hacéis la tabla de verdad, ponéis la x0, x1, x0 y z, mientras estáis aprendiendo un poco, bueno, y si no también, pero en general, a numerar aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y ya tenéis los min términos que tenéis que coger de cada uno de las tablas de verdad que tengamos que representar. Vale, muy importante, que la mayoría lo habréis entendido y seguro, ¿vale? Pero muy importante que todos y todas entendáis cómo expresamos esto. O sea, ¿por qué esto representa este min término? ¿Vale? ¿Por qué lo puedo representar por esta expresión? ¿Vale? ¿Por qué es 1 solamente cuando se da esta combinación de entradas? Pues si queréis hacer esta expresión de conmutación, por ejemplo, de cualquiera de los min términos, y hacéis todas las combinaciones y la calculáis y vais a ver cómo esta expresión, sustituyendo todas las asignaciones, solamente os va a dar 1
para este valor. ¿Vale? Es muy importante que lo entendáis, es una tontería, pero que lo entendáis, que mentalmente veáis esa traducción. ¿Vale? Bueno, pues vamos a una parte un poquito más teórica, ¿vale? Voy a ponerme la ropa, que no... ¿Alguna pregunta en casa? Vale. ¿Seguís ahí todos? Me veis en casa, ¿verdad? Vale. No, a las 11 no. ¿Alguien que me diga si me veis en casa, por favor? Ok, gracias. Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos con un poquito la teoría aquí. Vale, entonces traducimos esto. Un min término de n variables se representa por mi, ya lo hemos visto, o m de i. Y es el número cuya representación binaria se obtiene sustituyendo el min término ordenado, variables de mayor a menor peso, cada variable complementada por un 0 y cada variable sin complementar por un 1. Yo esto lo he hecho en la tabla de verdad al revés, ¿vale? Pero lo que está diciendo aquí es precisamente cómo yo he obtenido las expresiones que tenéis ahí. ¿Vale? Entonces, el min término 5 viene representado por esa expresión. Bueno, el valor de un min término para una asignación es 1 si esa asignación se cumple y 0 en otro caso, que es lo que os acabo de decir que penséis, ¿vale? Y la suma de productos canónica es una expresión compuesta únicamente por suma de min términos y en la que no hay min términos repetidos. Esto significa que una suma de productos canónica tiene que tener en cada término todas las variables que intervienen, negadas o sin negar, y solamente una vez. ¿Vale? Por ejemplo, la expresión de conmutar, cualquiera de esas dos que tengo yo ahí, que he puesto de f y f2, este f, que, para que no olvidéis, en realidad, en la tabla de verdad, corresponde con z. Tanto z como f2 son expresiones que están representadas como una suma de productos canónica. ¿Vale? Canónica porque cada suma es un min término, ¿vale? Y también lo puedo representar la expresión de conmutación, la función de conmutación, como la suma de los min términos 7, 3 y 1. ¿Vale? Vale, cuando me dicen que la suma de productos, perdón, que la expresión es igual a la suma de los min términos 7, 3 y 1, me están diciendo que la tabla es completamente especificada, porque lo que me están diciendo es que solamente vale 1 para estos 3 min términos y 0 para el resto. Entonces, si no tengo nada más, está completamente especificada. Esto indica los unos, pero también indica los ceros. Los que no aparecen ahí son ceros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces toda suma de productos canónicas representa una función de conmutación que vale 1 en cada uno de los puntos del dominio asociados a los min términos, como os acabo de explicar en la tabla de verdad. Toda función de conmutación tiene una y solo una representación como suma de productos canónicos, ¿vale? Porque si simplifico ya no es una suma de productos canónicos. Luego, toda función de conmutación de n variables puede representarse como una suma de productos canónicos compuesta por la suma de los min términos, como acabamos de expresar. Y aquí tenéis pues, otro ejemplo diferente al que yo os he puesto. En este caso, bueno, casi acierto, ¿no? M7 más M3 más M1, ¿vale? Entonces, en este caso, nos dicen que la tabla de verdad sería esa que tenemos ahí y es la suma de min términos 7, 3 y 1. Es un ejemplo diferente a estos dos que os acabo de hacer de la rica. Bueno, como decía, si no viene nada más, lo que nos están diciendo es que está completamente especificada, pero claro, tenemos que tener alguna forma de representar aquellas expresiones de conmutación, de funciones de conmutación que no están completamente especificadas. ¿Vale? Por ejemplo, suponer que tenemos esta tabla de verdad en la que la función de conmutación
está definida únicamente para 6 de los 8 elementos, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a añadir a la expresión es un sumatorio de aquellos valores precisamente que son don't-care. Don't-care pueden tomar el valor de 0 o 1 indistintamente, no está definida y por lo tanto, en este caso, pues la expresión de suma de productos canónica para esta tabla de verdad sería la suma de los min términos 7, 3 y 1, que es donde la función vale 1, más la suma de los don't-care 5 y 6, que es donde no está especificada. Bueno, dos expresiones de conmutación son equivalentes si representan la misma función de conmutación y como hemos dicho que toda la función de conmutación solamente tiene una suma de productos canónica, pues para saber si dos expresiones de conmutación son equivalentes, las podemos poner en suma de productos canónicas si son la misma, son equivalentes, ¿vale? El método 1 que podemos hacer es evaluando la expresión de conmutación en cada una de las asignaciones, en toda la tabla de verdad. Si la tabla de verdad de uno es igual que la otra, es que son expresiones equivalentes. Y la otra es transformando, utilizando las leyes de De Morgan, para obtener las expresiones de conmutación en suma de productos canónicas. Si llegamos a la misma expresión, es que las funciones son equivalentes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí esta conversión de una expresión de conmutación a su suma de productos canónicos, ¿vale? Entonces, tenemos esa expresión que tenemos ahí y vamos a intentar evaluar cada uno de esos valores para todas las combinaciones. Entonces, vamos a calcular primero cuánto vale x1 y x0, que es el término que tienen en común, ¿vale? Entonces, x1 y x0, pues tomáis los valores, para 0, 0 vale 0, 0, 1 vale 0 y así sucesivamente y calculamos para esos valores cuánto vale cada una de las combinaciones de entrada. El legado será justamente el contrario del que acabamos de calcular, ¿vale? Y si multiplicamos por x2, pues dependerá si el valor de x2 es igual a 0, la expresión es 0 y si es igual a 1 dependerá del valor de las otras variables. Entonces, en el caso de que sea 1, vale 1 y 0, 0. ¿Vale? Total, que x2 por x1 más x0, todo ello negado, nos da esa expresión, ¿vale? Y luego, si además evaluamos con x1 más x0, que lo hemos calculado al principio, pues 0 más 0. Voy a hacer la pizarra aquí, ¿vale? 0 más 0 es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, y así sucesivamente, 1 más 0, 1 más 0. Y obtenemos la tabla de verdad que corresponde con esa expresión de ahí, ¿vale? Vale, ahora de ahí ya podemos sacar la suma de productos canónicos. Simplemente sería sumar los min términos 3, 4, 5, 6 y 7. Escribir la expresión en suma de productos canónicos, vosotros ahí en el cuaderno, escribir la suma de productos canónicos que representa esta tabla de verdad. Vale, pues si vamos a la tabla de verdad, ¿no? La suma es, la expresión será la suma de los min términos. Se voy a la tabla de verdad.
min término 3, 4, 5, 6 y 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, si ponemos las expresiones de los min términos de cada uno, tomo el min término 3. Este sería el min término 3, el min término 4, el min término 5, el min término 6, y el min término 7. ¿Vale? 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Vale. Pero ya he obtenido, a partir de la expresión, una simplificación o una transformación a suma de productos canónicos. ¿Vale? Bueno, también lo puedo hacer aplicando el álgebra de Boole y las leyes de De Morgan que he dicho antes. Simplemente he copiado estos dos elementos allí para tenerlos todo dentro. Y este es el min término 3, el min término 4, el min término 5, el 6 y el 7. Bueno, pues la otra forma que tendríamos sería aplicando las leyes de conmutación. La primera ley de Morgan, que os recuerdo que A por B todo negado es igual a A negado más B negado, ¿no? Pues X1 por X0 todo negado, X1 negado más X0 negado. ¿Vale? Aplico la propiedad distributiva, estoy buscando obtener expresiones completamente con todos los literales, ¿no? Con todas las variables, perdón. Con los literales negados o sin negar. X2 más X1 negado, aplicando la función distributiva, X2 más X0 negado y X1 por X0, multiplicando en el elemento. Y ahora, para poder obtener el elemento que tengo, lo que tengo que hacer es utilizar el elemento neutro y la idempotencia en el caso de la multiplicación, ¿vale? Entonces, para que aparezca el X0, pues tengo que multiplicar por X0 más X0 negado. X2 multiplico, como la variable que me falta en el segundo término es el X1 en esa expresión, pues multiplico por X1 más X1 negado. Y la siguiente que me queda es X2 más X2 negado por X1, X0, ¿vale? O sea, la variable que me falta lo pongo, porque eso es igual a 1 y por lo tanto la expresión no cambia, ¿vale? Bueno, de tal forma que obtengo la propiedad distributiva, ¿vale? Que aplico la propiedad distributiva y obtengo la expresión final. Bueno, esto es muy interesante que os fijéis en el paso intermedio, este que tengo aquí, ¿vale? Este que tengo aquí, fijaros, cuando yo tengo una expresión y quiero añadir un min término sin que modificar la expresión, lo que hago, una variable sin modificar la expresión, para construir un min término, lo que hago es sumar X0 más X0 negado, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a utilizar luego para simplificar las expresiones directamente de una forma visual, ¿vale? O sea, si yo tengo
una expresión de conmutación en la que es igual x2, x2, x1 negado tiene un determinado valor y no existe la otra variable, no, lo repito, fuera, repito. Si yo tengo una expresión en la que tengo un determinado valor para dos términos, independientemente de cuál sea x0, ¿vale? Es decir, con x0 igual a 1 y x0 igual a 0, para la otra combinación de x2, x1 negado, el resultado es el mismo. Entonces yo podré simplificar esa variable. Igual que estoy aquí añadiéndola, la puedo simplificar. Si en la tabla de verdad, de forma visual, yo identifico aquellos elementos que tienen 1, por ejemplo, ¿vale? En el ejemplo este que tenemos aquí, olvidado del resto de valores, tengo un 1 en el término 4 y el término 5. ¿Vale? Entonces, en esta expresión, la salida no depende del x0. No depende del x0. ¿Por qué? Porque da igual que sea 0 o 1, que la salida es 1. ¿Vale? Y esto sí que tiene que valer x1 y 0, que es precisamente lo que tiene la expresión que tengo ahí, ¿no? El valor de x1, x0 negado, perdón, x2, x1 negado, independientemente de x0, es el que obtiene el valor, ¿vale? Entonces esto lo estoy haciendo para obtener esta expresión, pero si yo identifico claramente y tengo una tabla de verdad en la que tengo solamente uno en estos dos valores, puedo simplificarlo con esto gráficamente. Bueno, claro, esto así gráficamente, pues hombre, yo lo estoy diciendo muy fácil porque sí, ¿no? Porque me he tirado el rollo aquí. Pero claro, la tabla de verdad, pues esto que estoy contando es un poco complejo de hacer. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con los mapas de Karnaugh. Lo que vamos a hacer es intentar buscar un método que de una forma sencilla nos permite identificar situaciones como esta, ¿vale? Vale, quedaros con la idea y la vamos a ir madurando, ¿vale? Pero básicamente vamos a utilizar este procedimiento para simplificar las expresiones. Bueno, y esto se traduce a los términos, ya lo he puesto yo ahí, M3, M4, M5, M6 y M7. Luego yo los tengo ordenados. Vale, esto es al simplificar. Cuando estoy multiplicando, pues si tengo algún elemento repetido, lo elimino. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día veremos cómo esto que os acabo de contar yo de forma gráfica se hace una simplificación mediante mapas de Karnaugh. Mapas de Karnaugh es una representación de la tabla de verdad, es una tabla de verdad, pero de tal forma que la vamos a girar un poco para poder buscar simplificaciones que nos permitan eliminar términos en los que aparezca un término y el complementado, sumados, ¿vale? Vamos a intentar de identificar situaciones como esa que tenemos ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues para el próximo día podéis ir haciendo los ejercicios más allá del 7, podéis ir haciéndolos, no hace falta que me los entreguéis, los podéis ir haciendo y los iremos corrigiendo más adelante, ¿vale? Y del tema 2 todavía no podemos hacer nada, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Desde casa? Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene. O vosotros no, los que estáis en casa. No va a dar tiempo a conoceros.